Muy buenas noches, qué placer estar en los hogares orureños. Hoy día domingo, 10 horas con 10 minutos y nosotros empezamos línea recta ya con un tema que se ha estado anunciando a lo largo de la semana. Aeropuerto de Oruro y también teleférico turístico Virgen del Socavón. El tema en cuestión refiere a si han sido buenas inversiones en estos dos proyectos, si justifican las mismas y finalmente si ambos proyectos nacieron de la necesidad de la demanda ciudadana. Interrogantes que intentaremos responder a lo largo de las dos próximas horas. Sean ustedes bienvenidos a su programa periodístico. Me acompaña en la conducción mi colega y amiga Mónica Aramayo, con quien, además de programar todos estos temas que consideramos de vital importancia en su análisis, nos toca presentar a los invitados que nos honran con su presencia para tratar justamente de estos importantes temas. Mónica, muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a nuestra amable audiencia. Es así, hoy tenemos dos temas importantes a tratar en el programa: el tema del teleférico y el aeropuerto Juan Mendoza. Bien lo decía Carmen, son temas de interés ciudadano y además surge la cuestionante si, como lo decíamos en nuestro avance, si son elefantes blancos. No más preámbulos, demos la bienvenida a nuestros invitados, un amplio panel entre autoridades y exautoridades que abordarán temas referidos a lo que concierne este programa, como es el tema del teleférico y el aeropuerto Juan Mendoza. Y como corresponde, Mónica, hay que equilibrar la balanza, oficialismo, oposición, hay posturas distintas, de repente también coincidencias. Vamos a pedir a nuestros invitados, a tiempo de darles la bienvenida, que puedan participar de manera abierta, que este sea un diálogo sincero frente a la opinión pública que nos acompaña a esta hora de la noche. Damos la bienvenida al secretario general de la Gobernación del Departamento de Oruro, el ingeniero Magín Herrera, también a Samuel Pita, quien es responsable de asuntos jurídicos de la Gobernación, a la asambleísta Danisa Villarroel, también al asambleísta William Torres y al ex asambleísta Eduardo Campos, quien estuvo en todo ese proceso de ambos proyectos, y hay mucho que hablar en este panel. Muy buenas noches, bienvenidos por su participación, porque cuando se trata de domingo, Mónica, todos descansando en casa, recargando pilas, si vale la expresión, para enfrentar una nueva semana de trabajo. Obviamente hoy hemos tenido además la jornada del BISU, una jornada ajetreada para nuestra ciudad, pero ya se ha hecho un hábito esta hora, el encuentro con nuestro programa, para tratar, empecemos con el tema de el aeropuerto, el teleférico. Aeropuerto, teleférico, pero bueno, a ver, empecemos por el aeropuerto y antes de que nuestros invitados puedan participar de este diálogo, decíamos, sincero y de frente al pueblo, tenemos que hacer definitivamente una rememoración de lo que fue el aeropuerto Juan Mendoza. Y no estamos hablando del que hemos reinaugurado, sino de cuán importante es la ciudad de Oruro o cuán importante era años atrás, porque nuestro aeropuerto definitivamente era internacional. A quien le hicimos la entrevista y cortita la pasamos en primera instancia, al investigador Miguel Salas, quien refiere a este aeropuerto internacional Juan Mendoza, aerolíneas que llegaban a nuestra capital, viajes que se programaban inclusive al exterior del país. Vamos con este material. En 1921 se asienta el primer aeródromo de Oruro, se llamaba simplemente, en lo que hoy es la Avenida España y Germania. Es por eso que la Germania es tan ancha y se pierde en la pampa sin sentido alguno. Es ver el primer aeródromo de Oruro y estaba protegido por el Cerro Agua de Castillo.
Ese aeropuerto funcionó durante toda la guerra del Chaco, sirviendo de puente aéreo entre La Paz, Oruro y rumbo al Chaco. Era el puente aéreo ambulancia y era el puente aéreo de todo lo que eran las operaciones aéreas en la guerra. Y el primer aeropuerto de Oruro se clausuró hasta el año 42, cuando la Pan American y la Grace hicieron el aeropuerto en lo que hoy conocemos en la zona de Vinto, dejándose ya a ese lugar abandonado, y porque ahí operaban los aviones alemanes justamente, en el primer aeropuerto de Oruro en la zona sur, y eran los aviones Junker. Y como la Segunda Guerra Mundial trajo consecuencias de vencidos y vencedores, los aviones Junkers y toda esa tecnología alemana y pilotos alemanes fueron desechados, y la casa americana Pan American y la Grace hicieron el nuevo, como norteamericanos, el nuevo aeropuerto en la zona de Vinto. Entonces llegaron aviones Boeing, los DC-3, los DC-4, que fueron aviones a hélice remanentes de la Segunda Guerra Mundial, y este aeropuerto ya internacional entró en operaciones de movimiento muy grande, porque tuvo conexiones con Lima, con Miami, con Santiago de Chile, con Sao Paulo, desde Oruro, porque Oruro era un punto muy importante por su geografía, básicamente, de ser un altiplano, y el aeropuerto antiguo era mejor operable que el de hoy, porque era de 4 pistas, o sea, era este, oeste y norte-sur, era bidireccional, y el aeropuerto actual le quitaron una franja y es simplemente de pista sur-norte. La ampliaron, claro, 500 metros, pero quitaron su opción bidireccional que hicieron los norteamericanos. Entonces esa es la historia técnica básica de nuestro aeropuerto antes de la llamada reinauguración que hizo el gobierno últimamente. Son antecedentes técnicos, ¿no?, que existieron. Importante retrotraernos en el tiempo y recordar que Oruro fue una ciudad importantísima y que este aeropuerto era internacional. Hoy tenemos conexión con Cochabamba, solamente viaja a Cochabamba por el momento, y de ahí temporalmente ya no se dan esos vuelos, pero de eso también vamos a hablar en los siguientes minutos. A ver, vamos con la entrevista con el gobernador, quien, muy molesto, él llamó a una conferencia de prensa tras escuchar en otra conferencia de prensa en la sede de gobierno que nuestro aeropuerto, nuestro teleférico son elefantes blancos. Y dijo el gobernador, esto no es así y esto me molesta. A ver, vamos con ese material, por favor, Gustavo. Hemos escuchado decir que el aeropuerto de Oruro es un elefante blanco. Y eso, la verdad es que nos ha molestado. Nos ha molestado porque carece de veracidad, no es una información seria, porque el aeropuerto de Oruro no es ningún elefante blanco. El aeropuerto de Oruro está en pleno funcionamiento. Por ejemplo, el año 2016 hemos tenido 18 vuelos desde marzo a diciembre. Las líneas que han operado en esta gestión eran Entam y Amazonas. Pasajeros, Amazonas ha movido 2.200 pasajeros y TAM ha movido 3.250 pasajeros. Total, 5.450 pasajeros en el 2016. Entonces, ¿dónde está el elefante blanco? Es la pregunta, ¿no? 2017 ya no había Amazonas ni TAM, había BOA. BOA y otros vuelos
ejemplo, ha habido vuelos oficiales, vuelos militares, vuelos de investigación, entre otros. Hemos tenido 2.376 vuelos. 2.376 vuelos la gestión pasada. Y solo en Arenboa se han movido 39.666 pasajeros. Aquí está por mes clasificado. El mes que se ha movido pasajeros ha sido el mes de junio. 39.666 pasajeros. Es decir, 2017, vuelos 2.376 y pasajeros 39.666. 2017, ya estamos llegando al primer semestre. 18, perdón, ¿no? 2018. Hemos tenido BOA y otras líneas aéreas que no son necesariamente regulares, pero hacen el uso de este aeropuerto, 976 vuelos. 976 vuelos. Pasajeros que hemos movilizado a la fecha son 14.961 pasajeros. Yo estoy seguro que tanto en vuelos como en pasajeros esta gestión vamos a superar, porque haciendo una comparación, los meses en donde más se mueve, sobre todo vuelos, es entre octubre, noviembre y diciembre. Y aquí quiero dejar claro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Las sureñas y sureños no hemos tenido suerte. Hemos tenido la mala suerte en que nuestros gobernantes del pasado nunca nos han querido. Estoy hablando desde 1825. Bueno, esta conferencia se registró el 29 de junio de la presente gestión. A propósito, le decíamos, de declaraciones de senadores o un senador en particular de la oposición que en la sede de gobierno decía: se ha invertido dinero en un elefante blanco, y ese elefante blanco es el aeropuerto de Oruro Juan Mendoza. Ahora, este persona de Asana nos tiene un informe actual del movimiento de vuelos. A ver, antes del debate, el diálogo, por favor, con esos datos ya podemos ir a poner en la mesa de diálogo si es o no es un elefante blanco. El gobernador dice rotundamente no es, porque se está utilizando ese espacio, esta infraestructura. Vamos con la última entrevista que hemos realizado al responsable de Asana, quien el pasado jueves, en una entrevista otorgada a nuestro equipo de prensa, nos decía lo siguiente. En el momento atendemos un vuelo por las mañanas alrededor de las 10 de la mañana, todos los días de lunes a lunes. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Es un vuelo diario. Ahorita un vuelo diario, Ya. pero hay un avión que viene, que es un 737-700, es un avión que tranquilamente te transporta 180 pasajeros, más o menos. Estos aviones ya son más grandes. Son mucho más grandes, entonces necesita mucha más capacidad, más gente, entonces esto se ve mucho más colmado de personas para esos vuelos, que son los sábados, domingos y lunes. Como le digo, nosotros tenemos un itinerario de vuelos que nos presenta BOA cada mes, al inicio del mes, y nos presenta, y sus vuelos son de lunes a domingo, de lunes a lunes, los miércoles, viernes y domingos, a veces hay vuelos hasta en la noche. Pero ahorita estamos con un temita, BOA está arreglando, creo, algún avión, está poniendo en condiciones un mantenimiento, que es lo que nos reduce a un vuelo. Hablando en números generales, más o menos un estimado de cuánta gente mensual utiliza el aeropuerto. Mensual. Sí, obviamente que debe haber meses que sube, algunos que bajan, ¿no? Sí, señor, hay, dependiendo de las demandas, digamos, ¿no? O dependiendo de la actividad. Un septiembre no es lo mismo que un junio o julio, cuando en épocas escolares nos salen de vacaciones, llega, entonces ese número varía bastante. Y también varía por la afluencia y las decisiones de las personas que hacen uso del vuelo. Me refiero, por ejemplo, a personas que están vinculadas al tema del negocio.
del comercio. Entonces son personas que de este ramo, de este espacio de trabajo, que deciden venir desde Santa Cruz directo a Oruro. Y bueno, un panorama completo de cómo está el aeropuerto, cómo fue el aeropuerto Juan Mendoza años atrás. Y es un elefante blanco, la pregunta, que ha movido a estas periodistas a realizar este programa, justamente porque hay comentarios a favor y en contra, y que dice, se ha invertido demasiado dinero y no estamos sacando rédito. Tienen la palabra. Bueno, en realidad yo creo que para empezar a decir un elefante blanco absolutamente es completamente falso, tomando en cuenta que el Aeropuerto Internacional de Oruro está siendo administrada por ASANA principalmente, que si bien pertenece al Ministerio y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pues este está generando más al contrario recursos. Creo que al final el tema del elefante blanco se utiliza cuando es un bien que no te tiene ninguna ganancia, es un gasto, un mantenimiento inútil, cosa que tanto en el aeropuerto es completamente falso. No hay gasto inútil, existe afluencia de pasajeros. Es bien cierto, aproximadamente son 2 meses que Boliviana de Aviación ha solicitado un permiso para no hacer los vuelos nocturnos y tener un vuelo diario, porque tiene 4 aviones en reparación. Y en ese tema de la aeronáutica, obviamente los aviones en reparación tienen su tiempo para poder, su vida útil y su reparación que tienen que ir haciendo. No se puede exponer la vida de la gente. Sin embargo, así como operaba más antiguamente los Boeing, actualmente opera también los Boeing, que son de 130 pasajeros, y los CJ que están llegando los fines de semana, que son de 180 pasajeros. Entonces, la afluencia de gente es lo que ha llevado a que el aeropuerto sí tenga una utilidad neta y una vida útil para todos los orureños. Creo que todos los orureños merecemos tener un aeropuerto. No solamente, si hablamos de la historia, se habla no solamente del tema geográfico, sino principalmente la minería que tenía movimiento económico. Sin embargo, y ahora es el comercio. Ahora es el comercio. Actualmente ha empezado primero el aeropuerto a operar con 3 vuelos a la semana. Posterior a este se ha ampliado a 5 vuelos a la semana. Se ha ampliado por la necesidad y la demanda que se tiene a 7 vuelos diarios. Se ha habilitado 3 horarios. Antes que se arruinen y entren en mantenimiento estos aviones, hasta el mes de mayo, se operaba mañana, tarde y noche. Entonces la afluencia de pasajeros ha exigido que tenga mayor cantidad de vuelos y mayor utilidad en el aeropuerto. Eso cuando hablamos de BOA, porque Amazonas dejó de operar. Cojet y TAM también prestaban servicios en el aeropuerto. Tema del TAM, por ejemplo, es un tema especial porque ellos están como transporte aéreo militar y se les ha dado una combinatoria a través de la DGAC a nivel internacional, que tienen que volverse una aerolínea de transporte de aeronáutica civil y no militar. Entonces están en ese problema y solamente están operando 3 aviones en el eje troncal, pero el resto de los aviones están con ese cambio de modalidad a transporte de aeronáutica civil, que es la diferencia. Claro, una situación administrativa ha influido evidentemente, pero Amazonas ya no ve como mercado a Oruro. ¿Qué es lo que ha pasado con Amazonas? Pero también hay que tomar en cuenta. Evidentemente ellos han hecho la ruta Iquique, pero si haces costo-beneficio, el estudio de mercadeo, por ejemplo, es bien complicado en nuestro departamento. A Iquique vas con 100 bolivianos toda la noche, viajas toda la noche, y en un tema de pasaje aéreo, por ejemplo, te costaba 1000 bolivianos. Llegabas en menos tiempo, evidente, pero la gente obviamente, porque es el tema comercial y la gente va para ganar, prefería muchas veces viajar toda la noche. Entonces, ¿dónde estaría la utilidad neta pintando ese panorama del aeropuerto? Antes con mayor cantidad de vuelos y ahora con Adelante, por favor. Le habíamos pedido que sea un diálogo abierto, sincero, participativo, con toda la confianza. Buenas noches, Eduardo. A los panelistas también, a los que nos están viendo. Bueno, yo quisiera comentar, el dato último que nos señalan indica que es un vuelo diario, ¿no? Y esto nos da también una magnitud no estamos aprovechando ese dispositivo. Un vuelo diario para un aeropuerto de 130, 140 millones de bolivianos, no estamos aprovechando bien, esto es concluyente, ¿no? Más que decir si es elefante blanco o no, lo que debería preocuparnos, y a mí me preocupa en lo particular, es cuáles serán las causas para que no estemos utilizando el aeropuerto como estaba previsto.
pues no estaba previsto para que haya un vuelo diario, por supuesto, ¿no? Yo no tengo información actual, bueno, estoy desactualizado también varios temas en la temática del aeropuerto, pero pregunto, ¿seguirán siendo los factores que hace 3 o 4 años habíamos indicado como factores de fricción del aeropuerto latentes o han sido superados? Señalo, un problema era que no se podía aterrizar y decolar de norte-sur por la existencia de las torres de alta tensión. Eso impedía que podamos aterrizar cualquier momento en el aeropuerto. Y ese problema no se ha superado. Si se ha resuelto, sería un tema resuelto. El otro era el tema de cañerías de Cela que había que resolver. Un tercero, había un cuarto más, pero un tercero que me acuerdo era el famoso botadero, ¿no? O sea, este era un problema que dificultaba el aterrizaje, decolaje de aviones y bueno, esto impedía que líneas particulares utilicen el aeropuerto. Ese puede ser un factor porque no estemos utilizando el aeropuerto y si se ha resuelto, qué bien. Otro tema puede estar relacionado al desarrollo de la región, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizamos un aeropuerto que es una ventaja enorme para la actividad económica principalmente, para el turismo? ¿Qué ha pasado con las políticas de promoción? ¿Cómo es que no utilizamos, si Oruro es una región turística, por lo menos una temporada del año? ¿Por qué estamos utilizando de manera tan baja, ¿no? Pienso que ahí están las respuestas y por supuesto, más allá de valorar si fue bueno o malo, ahí está el aeropuerto. Por otro lado, sé que hay también otras dificultades asociadas a que le falta algún equipamiento. Me indican que no tiene, por ejemplo, los cisternas requeridos para gasolina. Ese es un problema que impediría la llegada y que los aviones se utilicen en el aeropuerto. El otro está asociado a la seguridad. Si tenemos los equipos necesarios que exige un aeropuerto de las categorías, no sabemos, yo no sé en lo particular si es internacional o no. Si es, debe cumplir algunos requisitos, entre ellos, por ejemplo, contar con equipos de seguridad que garanticen que en un caso de siniestro hayan las condiciones para operar. Por otro lado, se ha hablado también, en los medios he visto que hay algunos desperfectos en la infraestructura, que se cayó el techo, que algo estaba mal. ¿Se habrán superado estas cosas? Todo esto hay que resolver para poder aprovechar eficientemente nuestro aeropuerto y para que no nos quedemos contentos con un vuelo diario, ¿no? Entonces, no es un elefante blanco, pero tampoco se lo está aprovechando. No se lo está aprovechando, ese es mi criterio, ¿no? Ese es mi criterio. Sí, para responder, a ver, después de... Sí, pues vamos a responder todo en uno. En primer lugar, licenciada Mónica, licenciada Carmen, muy buenas noches. A través de ustedes un saludo cordial a todos los televidentes. Asimismo, un saludo a todos los panelistas que nos acompañan esta noche. Definamos elefante blanco. ¿Qué es un elefante blanco en temas de infraestructura? Son grandes inversiones de recursos que al final no tienen ni uso ni beneficio. Es un elefante blanco. Ahora iremos al tema de lo que pasa con nuestro aeropuerto Juan Mendoza. Es un vuelo diario, Cuando en Bolivia por día son 120 vuelos. Así están las estadísticas, por un lado. Retrotraemos un poquito al tema de cuáles eran las expectativas de lo que era el aeropuerto Juan Mendoza. Una cosa son las expectativas y otra cosa es la realidad. Y entrando a la realidad, teníamos 3 objetivos en el tema del aeropuerto. Uno era que se iba a convertir en un aeropuerto especialista en transportes de cargas nacionales e internacionales. Por otro lado, se buscaba consolidar como un punto geopolítico para reposicionar Oruro en el tema de aeropuertos. Y el otro punto era dar una infraestructura que ayude a vuelos internacionales y nacionales. Al día de hoy tenemos un vuelo. Y la pregunta del millón es si estamos colmando las expectativas que se habían planteado para los objetivos del aeropuerto Juan Mendoza. Por ahí va el tema. Pero más allá de todo eso, también es bueno aclarar a la gente que esta inversión del aeropuerto ha costado 133 millones de bolivianos, aproximadamente 19.1 millones de dólares. Y justamente acá tengo un dato bien interesante. Habría que preguntar aquí a los amigos del oficialismo cómo estamos en el trámite de certificación OASI. Significa que, por ejemplo, el aeropuerto Juan Mendoza tiene una catalogación aeroportuaria internacional 4D. ¿Eso qué significa? Que es un aeropuerto simplemente para operar aviones de mediana envergadura. Un ejemplo claro, por ejemplo, el tema de los Boeing B737, los Boeing 757. Y esto nos llama la atención. Con esos datos de parte de las certificaciones A o C, podemos indicar que nuestro aeropuerto y los objetivos que se plantearon para su
infraestructura no cuenta con los mismos. Y la pregunta que se hace a la gente, si es un elefante blanco, evidentemente la gente va a sacar su conclusión a partir de lo que vamos a ir develando. A ver, creo que es importante aclarar algunos temitas antes. Evidentemente a veces cuando no existe mucho conocimiento aportamos mal o hacemos criterios muy apresurados, lo cual personalmente, o sea, a veces ahí confundimos a la población. No hay problemas de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Oruro. Es más, se tiene pero para naves grandes. Para naves grandes. Actualmente inclusive el BOA hace el transporte de servicio de carga de pasajeros. No tenemos problemas con los tubos, no tenemos con alto tenemos problemas con el botadero. El tema del botadero está ya con el ahuyentador de aves que se está utilizando y se está hablando de hacer tema de relleno sanitario. A la fecha, estos no son ningún tipo de problemas para ninguna aerolínea. Es más, inclusive nosotros como departamento de Oruro y el aeropuerto tiene a nivel nacional inclusive la primera empresa que da el servicio en tierra y capacita a los aeropuertos inclusive de Uyuni, de Tarija, de Potosí, de Sucre. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de problema. No falta nuestros equipos en el Aeropuerto Internacional de Oruro para la aeronáutica, inclusive son los mejores que tiene La Paz y que tiene Cochabamba. Son equipos digitales que se tienen. El ex asambleísta Campos hacía referencia como unas probables causas a las que menciona la asambleísta. ¿Cuáles serían las causas entonces para tener la situación actual en el aeropuerto? Sí, ahí nos vamos. El tema de, tampoco es el tema de yacimientos. Actualmente ya existe la planta de yacimientos, ya está hecha, han estado haciendo las pruebas porque tiene que almacenar la gasolina de abastecimiento de aeronáutica para cualquier tipo de aviación. Y al margen se tiene 2 cisternas. Seguridad, se tiene 2 vehículos de rescate que se llaman el BIR, que es intervención rápida, que son bomberos, y el Panther, que es el más grande de espuma, que inclusive en el incendio que ha existido acá en la calle Adolfo Mier y Suárez Galvarro ha asistido. Entonces tenemos todos los equipos, tenemos un médico de servicio. Ahora, actualmente no podemos decir que ahora es un solo vuelo, repito. A la fecha, en 2 meses solamente hay una operación, pero que está operando con los vuelos grandes de 130 pasajeros, porque están en mantenimiento del BOA. Después, todo el año pasado, este año, hasta antes de mayo, que tenían que entrar en mantenimiento estos vuelos, ha existido una operabilidad de 3 vuelos diarios, inclusive de lunes a domingo. Entonces, ¿por día? Por día. No, eran 2 veces por semana, entiendo yo. Y inclusive había un viaje nocturno, pero más allá de la cantidad de gente, porque es parte de la cultura también, ¿no? Sí. La cultura de hacer viajes aéreos. El sistema inclusive, si nosotros van y se hace una investigación en el BOA y se hace una entrevista con los del BOA, van a ver que inclusive con una semana de anticipación ya no tenemos pasajes. Hemos querido hacer justamente con BOA y hay que, como todo está centralizado en La Paz, ese es el problema también. Bueno, ese es un problema aparte. Tenemos acceso bueno. a eso y inclusive tenemos con una semana de anticipación que no existen pasajes. Y a veces por alguna suerte que se tiene que tener, se habilita uno. Y es por eso que les digo, inclusive ahora ya se está haciendo el tema de cargueo. Es decir, ya están enviando encomiendas, ya se está haciendo recepciones de cajas, de sobres, de todo. No, pero bueno, resuelta la interrogante que tenía, no habría motivo para que estemos con 1 o 3 vuelos, que 3 también es bajo, ¿no? No nos podemos justificar, 3, 5 vuelos es nada. Tendríamos que usar, pero quisiera preguntar algo más. Primero comentar lo que dice la asambleísta. Yo no sé si efectivamente los depósitos de gasolina están operando o van a operar, es decir, esto deberían estar operando, no es que van a operar, ¿no? Ese, en mi criterio, puede ser un factor también, ¿no? Pero se puede superar. Lo que quisiera saber, pregunto, es, ¿hay antecedentes de que se está utilizando el aeropuerto Juan Mendoza como partida de exportaciones de quinoa, por ejemplo, de camélidos, de algún producto que corresponde? Eso es parte ya del equipamiento. Eso sería importante ver, porque un aeropuerto no solo es para pasajeros, es también para carga, y en estos tiempos el comercio es enorme, o sea, no hace falta salir al mar, mucha carga se ve en avión, ¿no? Sobre todo cuando es especial, como el caso de la quinoa. No sé si hay antecedentes de que se está exportando quinoa por el aeropuerto. A la fecha, los vuelos son exclusivamente de pasajeros de aeronáutica civil. Sin embargo, en cualquier momento y en cualquier instancia se habilita un vuelo internacional.
El caso, por ejemplo, de lo que ha llegado este último es en el Festival de la Cumbia, que han llegado a través de Cojet. Se ha tenido que tener aduana, migración, ya han estado ahí permanentemente. Entonces, el tema del uso de ya para el tema de inversiones, de carga de comercio, básicamente de quinoa, de yam, lo que usted indica, eso ya se tiene que ir obviamente trabajando con las mismas empresas y con los directos interesados, repito. Para que venga, por ejemplo, el Cojet actualmente se está haciendo un estudio, es un estudio que está haciendo de aproximadamente ya unos 4 o 5 meses que está viniendo el Cojet para ver el tema de comercio, si existe o no existe va a existir o no va a existir un rédito, porque las empresas obviamente vienen a ganar. ¿Y cuál es la vía que el Cojet está verificando que quiere sacar una autorización y está en ese trámite? Es Oruro, La Paz, Oruro, Cochabamba, La Paz, Cobija. Son conexiones, pero el Cojet tampoco es una empresa que tiene 20 aviones como el BOA. Es una empresa que apenas cuenta con entre 5 y 6 aviones y opera en el Oriente. Ahora, ingeniero, el tema del equipamiento del aeropuerto ha quedado a medias al final. Estamos presupuestando en los POAS que esté total y completamente equipado, justamente para que no sea simplemente un medio de transporte de pasajeros, sino también de carga como tal, y que sea un Oruro, porque Oruro es que tiene una ubicación geográfica estratégica y deberíamos aprovechar esta nuestra ubicación para ser un centro importantísimo para la exportación de productos, por ejemplo, pero ¿qué es lo que falta? Bueno, buenas noches. Aquí a Eduardo, un gusto de verdad. Primera vez que nos encontramos, a Williams, saudarle, igualmente a nuestro asambleísta, al doctor Samuel Pinta. En esta mesa de diálogo, yo estoy preocupado porque no estamos abordando una temática específica. Escucho hablar, por ejemplo, aquí de utilidad neta, cuando esos aspectos se tocan al final del proyecto, porque esto está calculado en base a datos, es decir, en base a plazos, y no podemos hablar a esas alturas de utilidad neta. Eso. Estamos tocando, ese dato lo manejó la asambleísta, dijo que era de utilidad neta para el departamento. Estamos hablando del tema de quinoa, no estamos hablando de, o sea, yo honestamente estoy preocupado. Yo quisiera que nos orientemos un poco más de dónde estamos yendo con el diálogo, porque necesitamos informar a la ciudadanía. En la primera instancia, usted, licenciada Mónica, estaba haciendo una comparación cuando mostraba en las pantallas un dato histórico, en la cual usted se apoya bastante para decir que era elefante blanco. Pero tenemos que demostrar con datos e información sostenida. En el pasado, el señor que estaba en las pantallas, no me recuerdo muy bien cómo se llamaba. Miguel Salas. Miguel Salas. Decía que, bueno, un lugar X era el aeropuerto, ¿no es cierto? Y que tenía 4 salidas y que conectaba con Lima y otros lugares. Perfecto. Ahí la pregunta, lo que hay que acompañar, Mónica, es ¿cuánto eran las estadísticas de pasajeros en aquel entonces? Hoy tenemos, en este entonces tenemos, hasta junio, hasta el 29 de junio tenemos 14.000, más de 14.000 pasajeros ya viajando en avión. En aquel entonces, ¿cuánto era el dato? Eso tiene que ser el punto de comparación para decir cómo fue, ¿no es cierto? Otro dato que es importante que debemos discutir acá es lo siguiente. El licenciado Eduardo Campos, por ejemplo, decía, probablemente necesitemos 2, 3, 4 vuelos por día. Puede ser, pero la pregunta es, en este único vuelo que sale por día en el BOA, ¿cuántos asientos vacíos todavía aún queda? Esa es una preocupación. Es que ahí está la demanda, eso es lo que nos va a permitir aterrizar, o sea, ¿falta aviones que vuelan o es que falta pasajeros que vuelan en el avión? Estos son los puntos de discusión al que tenemos que llegar, dicen. Entonces, después seguramente iremos diciendo, a ver, ¿qué pasa con los aeropuertos? O sea, que el aeropuerto falla, la construcción está fallando, no es que el pasajero está fallando. Aquí tenemos que evaluar, entonces, para mí por el momento realmente es una especulación. Soltar varias terminologías que no corresponde, yo quisiera orientar por lo menos a la ciudadanía, que si bien hay que mejorar en el aeropuerto algunos aspectos, pero tampoco quisiera meterme en temas técnicos. ¿Por qué? Porque son algunos aspectos totalmente técnicos, que yo no estoy en la capacidad de poder atribuirme esa función de decir que si la antena, o sea, cómo tiene que ser, a cuántos metros, eso los especialistas la saben.
nosotros podríamos especular. Lo que sí deberíamos hacer acá es, ¿por qué no llenar los aviones vacíos que están volando? En eso deberíamos de trabajar desde este escenario. Encuentro una contradicción entre la versión del ingeniero Magín Herrera y la asambleísta. La asambleísta hace referencia a que los vuelos están copados con una semana de antelación. Y el ingeniero Herrera plantea la duda. Sí, no, una cosa, yo dije no, si tenemos estadísticas, o sea, lo que tenemos que dar, si están llenas, perfecto, entonces proyectemos, o sea, ¿cómo proyectar al segundo vuelo por día? Esa es la que tenemos que trabajar. Por ejemplo, el día de hoy, el vuelo que llegó el día de hoy cerca del mediodía, ha llegado un Boeing con 130 pasajeros y se ha ido con 130 pasajeros. Entonces, hay la demanda. La demanda de pasajeros hay, es por eso que de 3 vuelos semanales a 4, a 5, a 7, ha ido subiendo la demanda. Nocturnos, en la tarde y en la mañana. El único tema ahorita que tenemos es el problema con Boliviana de Aviación, que sus 4 aeronaves están en mantenimiento. Y si están en mantenimiento ahorita, ellos no están pudiendo cubrir muchas rutas. Y este mantenimiento va a durar aproximadamente 2 meses. Porque este itinerario lo hemos manejado hasta aproximadamente el mes de mayo. Ahora no solamente que no tengamos toda la capacidad, inclusive el capitán Miralles actualmente está haciendo otra aeronave dentro del aeropuerto. Tiene todas las herramientas, las facilidades. Llegan vuelos, por ejemplo, con este equipo de Argentina que ha llegado. Equipos de River Plate de Argentina han llegado, han usado el aeropuerto. Equipos internacionales, entonces, no es que no está existiendo bastante abastecimiento. El problema de habilitar mayores aerolíneas, a la cual nos estamos viendo, es el estudio del mercado. El BOA ahorita lo tiene copado y Boliviana de Aviación sabemos que tienen los pasajes más baratos. Una persona de la tercera edad compra un pasaje a Cochabamba con 279 bolivianos. Y una persona, y en un precio normal, compras en 296. Amazonas, Ecojet tienen otra tarifa. Ecojet, por ejemplo, quiere un horario nocturno o en la madrugada. Pero sus aeronaves son más pequeñas también. Son más pequeñas, son de 20 personas, son aeronaves pequeñas de 20 personas, pero su ámbito de ellos, su mercado es más el oriente. Pero con lo que han llegado con este grupo para ese Festival de la Cumbia, han visto que hay mercado en Oruro, que tenemos las condiciones específicas y perfectas para hacer todo el servicio. Cuestiones de servicio en tierra, repito, la empresa ENAT, empresa orureña, con orureños que trabaja, actualmente ha capacitado a los orureños y nuestro aeropuerto tiene todas las certificaciones. Amazonas, estudio de mercado nuevamente, porque el tema del BOA lo tiene copado la ruta Oruro-Cochabamba con escala Santa Cruz, que está ahora. En realidad solo hacemos Oruro-Cochabamba y de ahí conexiones hacia el resto del país. Claro, pero no han hecho una prueba, va a ser Oruro-La Paz, y les ha resultado realmente antieconómico porque uno se va en flota 2 horas, 3 horas con 20, 25 bolivianos. No justificaba. No, anteriormente, antes de que se arruine el avión, teníamos Oruro-Santa Cruz, también hay vuelo directo Oruro-Santa Cruz. ¿Cuál es el detalle más allá del costo económico en beneficio de Oruro-La Paz? Es que cada avión, por ejemplo, y eso yo lo digo con conocimiento certero, porque prácticamente he estado mucho tiempo viendo el tema del aeropuerto internacional de Oruro, es que cada avión pierde vida útil cada que se encienden los motores. Y en este tiempo, por ejemplo, la ruta casi te dura, Oruro-La Paz te dura aproximadamente unas 1h30 el viaje, porque la ruta no viene directa a la ruta aeronáutica, tiene que pasar por Cochabamba y venir a Oruro, porque es la ruta en el espacio que tienen esa. Entonces es mayor tiempo y en 1h30 con el precio que se puede comprar, 3 horas te vas a La Paz. Ahora, ¿cuál justifica Ecojet? ¿Por qué quiere hacer la ruta Ecojet Oruro-La Paz? Porque tiene mercado La Paz Cobija. Entonces, ¿qué es lo que el mercado que propone o que ha visto Ecojet? Que se hace Oruro-La Paz, pasando aunque por Cochabamba, para irse a Cobija, hay mayor mercado. En realidad el destino va a ser directo Oruro-Cobija. Decía, doctor. Muy buenas noches, Carmen y Mónica, panelistas. Hasta esta parte, de haber escuchado ya las intervenciones de los compañeros, entiendo de que en un principio se decía que no tiene uso el aeropuerto, lo cual está demostrado que tiene uso, ¿no? Los ejemplos los ha expuesto
asambleísta Villazuel también se decía que no está con un equipamiento suficiente. Se ha demostrado que no hay ninguna dificultad en el tema de funcionamiento que tiene que ver con el equipo. Si no tienes equipo no funciona, pero tiene equipo y está a la altura y puede funcionar. No, equipamiento tiene, pero no está completo. Se hablaba de que no podía operar, que había dificultades, lo cual no se ha podido establecer en forma objetiva cuál es la dificultad, cuál es el impedimento, y se ha aclarado de que estaba operando en formas normales. Se habló también de la cantidad, era un punto neurálgico, ¿no? La cantidad de vuelos que al final, en la intervención que hacía el representante de ASANA, no terminó por decir, se cortó esa parte donde manifestaba de que era un vuelo, ¿verdad?, pero con regularidad, pero eso era variable, dijo en octubre, noviembre, diciembre, eso era variable, ¿no? Entonces, tampoco eso, digamos, se ha establecido de que sea solamente un vuelo, sino que es variable, y al final estamos entendiendo de que al final cambiamos la situación de que el tema de vuelos, cantidades no importa, sino es el tema de ampliar afluencia, no es lo que se ha establecido, pero también se ha demostrado desde mi punto de vista, y esto es objetivo, de que hay afluencia, ¿no? Pero obviamente, como toda iniciativa estatal, siempre hay la carga de poder mejorar, implementar políticas, pero estamos para eso, no estamos a 2018, no se ha, digamos, cesado un plazo definitivo, estamos en esa gestión, pero para cesar esta primera intervención, yo quisiera dejar en claro de que, como dijo el gobernador, no es un elefante blanco, y creo que esta charla, este diálogo sincero, nos está dando esa certeza de que Aeropuerto de Oruro no es un elefante blanco, tiene utilidad, tiene uso. Bueno, quiero acotar lo siguiente, si bien yo he hablado de los objetivos que tiene que tener el aeropuerto Juan Mendoza, aquí la cuestionante no es hablar del equipamiento, y es bueno atenernos a la pregunta que nos hicieron acá las periodistas, si es un buen proyecto. Mira, del año 2013 al 2018 han pasado 5 años. 5 años. ¿Qué políticas públicas ha detonado la gobernación, el gobierno departamental, para poder promover que se cumplan los objetivos del mismo? Por ahí va la pregunta, ¿verdad? Son 5 años que evidentemente hablamos de una gestión, que no hemos visto que ha habido un trabajo consensuado, un trabajo para poder llevar a cabo un aeropuerto que tenga todas las facilidades nacionales e internacionales. Un dato que me llama la atención es la siguiente, por un ejemplo. Chimoré, aeropuerto, 21.000 habitantes, inversión 254 millones de bolivianos. Venimos a Oruro, aeropuerto Juan Mendoza, 133 millones de bolivianos de inversión, más de 350.000 habitantes en la ciudad. Esto nos tiene que ver a reflexionar, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo para mejorar el aeropuerto Juan Mendoza? Sabiendo que Oruro, según estadísticas, ocupa el tercer, cuarto lugar en el PIB, en el tema de ingresos per cápita por habitante. Hay dinero. Pero ¿qué está haciendo la gobernación a la fecha? Son 5 años que han pasado para poder afluenciar esto. Lo dijo acá la colega asambleísta, que empezaron con 7 vuelos, con 3, 7, se fue sumando, pero al día de hoy está claro, es un solo vuelo. Pero un solo vuelo diario. técnicas. Pero están los datos, un solo vuelo. Y esto nos tiene que llevar a un profundo análisis reflexivo. Bueno, pero yo creo que ese criterio que tenemos realmente a veces deja mucho que pensar, tomando en cuenta que actualmente, y repito y recalco, es un solo vuelo por temas de mantenimiento de los aviones. O sea, ¿qué queremos? Que porque no salga que hay un solo vuelo por mantenimiento de aviones, vuelen aeronaves, en mal estado. El tema del pasaje, por ejemplo, es que tiene un seguro de las personas mismas. Entonces, yo creo que no podemos defenestrar una cosa cuando hay un tema de mantenimiento. Todo equipo, toda maquinaria, herramienta de trabajo, taxis, minis, requieren un mantenimiento. Y al entrar en mantenimiento hay un modo de espera. Pero esto no significa que a la fecha no sea un aeropuerto. No, ese no es el tema, pues no creo que vayamos a debatir de si están arreglando o no. Debe llamar la atención que con 1, 2, 3 vuelos es poco. Algo hay que hacer desde el Estado y desde los actores económicos. ¿Cómo convertimos este aeropuerto en internacional? Para empezar, por ejemplo, una de las preguntas es si cumplimos todos los requisitos técnicos para que esto sea así. Es la palabra de la asambleísta que nos dice tiene, pero puede ser una palabra que yo digo no tiene, pero no es suficiente, no vamos a resolver así el tema. Lo que tenemos que tener es una certificación, y pienso que el secretario general nos puede decir esto,
si efectivamente contamos con aquellos requisitos que hacen del aeropuerto Juan Mendoza de Oruro un aeropuerto internacional. Para hacer vuelos no a Cochabamba, no a La Paz, para hacer vuelos fuera del país, para llevar a Buenos Aires, para ir a Santiago, para ir a Colombia o Estados Unidos. Eso tenemos que resolver. Y no nos podemos contentar con o discutir que si es 1 o 3, por Dios. 3 sigue siendo bajo, pues 5 sigue siendo bajo para una ciudad de 300.000 habitantes. Entonces, yo creo que por ahí va. Debemos mirar así el futuro del aeropuerto. Es importante contar con una infraestructura como esta. Simplemente no estamos aprovechando una ventaja que tiene la ciudad. Ingeniero, adelante. Bueno, para aclararle antes, primero, el aeropuerto está catalogado, si se fijan las páginas, como Aeropuerto Internacional de Oruro. Está con esa categoría. ¿Y opera para llevarlo a la internacionales? fecha, por ejemplo, No River opera. Plate No ha opera. viajado de Argentina a Oruro de forma directa. Es un vuelo internacional. Hay vuelos internacionales que lo hacen, que contratan el servicio de Asana para llegar a Oruro, como por ejemplo los canadienses cuando han venido a hacer varias proyecciones de minería. Pero, Eran vuelos este canadienses es que un tenían. vuelo, son vuelos esporádicos. Son ¿no? vuelos, Nosotros claro. necesitamos... No tenemos en el Rutas- itinerario de una rutas- empresa. Por eso es lo que No yo les tenemos. digo. Para ¿Tenemos que tener- viajar a La Paz o tenemos que irnos a Santa Cruz o Para hacer tomar nuestra un vuelo. conexión a través de Cochabamba para salir tan cerca como es un vecino país, Santiago, o irnos a Sao Paulo, o ni pensar pues en irnos hasta Miami desde Oruro, ¿no? Justamente Eso. a eso es lo que quiero llegar. Ahorita las aerolíneas que tienen ahorita cualquier aerolínea nos pide, se habilita el aeropuerto, no es que no. Ahorita las aerolíneas que tienen para ir el ejemplo que teníamos a Iquique, costo-beneficio, 100 bolivianos viajas toda la noche y prefieres no pagar 1.000 bolivianos para irte en un vuelo. ¿Dónde está el problema entonces? Es muchas veces en que nosotros tenemos que buscar los medios o cuánto nos va a costar para generar y asegurar un mercado a las empresas que están buscando el mercado y que quieran hacer los vuelos internacionales. Ahora yo le pregunto, por ejemplo, al licenciado, al ex asambleísta que está aquí, ¿cuántas veces ha usado el aeropuerto? Si por lo menos ha ido también a Cochabamba, para que diga y asegure, también tenemos que ser No es relevante hablar orureños de y eso. usar. No, no es Por ejemplo, relevante. no, es que si usted dice, No. ¿desde cuándo vamos a usar? Yo también tengo que usar, yo Pondremos el también debate tengo que de Roca. aportar. A ver. ¿Sabe? Me preocupa lo siguiente, yo soy un neófito pues en el tema técnico, mal pudiera sostener que eso es así, pero hay información suficiente que señalan que en Bolivia solo 3 aeropuertos tienen sistemas técnicos de aproximación a pista, por ejemplo. Ese es un sistema, ¿no?, tecnológico que permite que los aviones que están enrutados a través del sistema de navegación pueden empezar a descender y se aproximan a la pista. Incluso los aviones automáticamente pueden aterrizar. Por eso solo tienen esa categoría, esa información que yo la he leído por ahí. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz tienen esas cualidades. Los demás aeropuertos de Bolivia no. Pueden haber vuelos internacionales, como dice la asambleísta, pero eso no quiere decir que tenga la categoría de internacional, porque te dan esa certificación instituciones de orden internacional. Entonces, vuelvo a preguntar, los que saben son ustedes, pues, sobre todo el secretario general. ¿Tiene el aeropuerto Juan Mendoza de Oruro esos sistemas tecnológicos de aproximación a pista que garanticen que los aterrizajes sean seguros, más seguros de lo normal? Eso, si no tiene, deberíamos contar, porque así vamos a garantizar vuelos internacionales, así van a venir de Santiago, desde Buenos Aires. ¿Por qué hablar del tema tecnológico y de poner en condiciones el aeropuerto? Para dar todas las condiciones técnicas que garanticen que hayan esos vuelos. Superada esa fase, deshacernos del botadero y todo esto que ha dicho que se ha resuelto. Superada esa fase, lo que hace falta es promoción y hay que vincularnos con los actores económicos, hay que aprovechar que Oruro es una región turística, hay que hacer algo para que ese beneficio de contar con un aeropuerto nos signifique pues una ventaja para los orureños, ¿no?, para vender Oruro, para mejorar la economía de Oruro. Yo creo que en ese tema debemos centrar el debate y no tanto en la pregunta si usted viaja o no viaja, cuántas veces habré viajado. No es relevante que yo vaya 10 veces, con eso no va a cambiar la estadística asambleísta. Cambias, que está votando. A ver, El tenemos asambleísta el tema de William que- Torres decía, y dejó la interrogante hace un instante, si estamos asumiendo políticas, son 5 años que nuestro aeropuerto está operando,
como internacional, más con vuelos nacionales, internacionales esporádicamente lo que menciona la asambleísta Danitza Villarroel. Preguntarle al ingeniero Magín Herrera si a nivel de la gobernación se está trabajando en políticas para promocionar el flujo turístico vía aeropuerto a nuestra ciudad, o por lo menos el flujo de pasajeros nacionales mínimamente. Todo el año, porque en carnaval Constante. definitivamente Ajá. Cuando uno va a la terminal aérea, pero ahí no hay donde poner prácticamente un alfiler. Súper lleno, 2 días de carnaval. La gente va, viene a Santa Cruz, se habilitan vuelos a Santa Cruz, se habilitan vuelos a Cochabamba, hay conexiones a diferentes partes, tomando en cuenta que la gente no necesariamente se queda en Oruro los 2-3 días que esperaríamos, sino inclusive en el día va, viene. Y por eso el aeropuerto en ese periodo, porque el carnaval ya se promociona solo, entre comillas, tiene realmente, la aerolínea, en este caso BOA, tiene altísima demanda. Pero los 60 días del año, ingeniero, ¿cómo promociona? Es decir, hay muchos factores, como ya hemos mencionado, en los que tiene que confluir de que en este aeropuerto, la inversión que se ha hecho, que se vuelve internacional, que tenga esa categorización, y esa demanda nos va a obligar a mejorar, a equipar, a traer todo lo que requiere un aeropuerto internacional como es el del Alto, por ejemplo, que ha ampliado su infraestructura y obviamente tiene alta demanda de pasajeros, etc. En Oruro, ¿qué hacemos? Y le repito, usted, yo, todos sabemos que tenemos ubicación geográfica estratégica para que ese aeropuerto nuestro tenga el uso, pero al 100%. Hay que seguir trabajando en lo que es la promoción turística, porque el turismo, el comercio son los que más mueven el sistema de transporte, en este caso aeronavegación. Y estos movimientos tienen que apoyarse en estudios. Si, por ejemplo, Eduardo Campos decía, yo le respetaría mucho su argumento, de lo contrario queda al vacío si no tiene un sustento estadístico. ¿Cuál es, por ejemplo, el flujo de pasajeros que están demandando viajarse desde aquí hasta con dirección a cualquier país internacional? ¿Eso quién lo hace? Exacto, hay que hacerlo. Recién hay que hacerlo y podemos recién discutirlo cuando lo tengamos. Mientras tanto, todavía es un pensamiento que todos quisiéramos tener, obviamente, naturalmente, ¿no? Ese es un dato. Pero lo que aquí podemos aclarar es que Oruro efectivamente tiene su comportamiento muy particular. El caso Carnaval, acaba de decirlo Carmen, 4 o 5 días lleno Oruro en su hotelería, gastronomía, etcétera, totalmente full, como también el sistema de transporte terrestre, incluso aéreo, todo, después baja. ¿Cómo podemos llegar a subsanar el resto de los días? En eso tenemos que ir trabajando, pero ¿qué es lo que hace el Estado Nacional? El Estado Plurinacional, coordinando con las gobernaciones, en este caso particular de Oruro, pues hace de que se pueda atender de la mejor manera posible a ese flujo demandante de pasajeros. Por eso es que se incrementa el número de vuelos también, la frecuencia de vuelos también, ¿no es cierto? Esa es la que pasa. Porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, si en los días donde no hay flujo de pasajeros ponemos aviones volando, ¿verdad?, sin pasajeros? Eso se llama, a eso sí estaríamos diciendo elefante blanco. A lo que Williams quiere inducir es a que el proyecto se vuelva elefante blanco. Eso no se puede hacer, Eduardo, jamás no se puede hacer. Eso sería un grave error, porque ¿cómo vas a hacer de que haya vuelos desde aquí hasta Argentina si no tienes pasajero? Eso se llama inducir a que el proyecto se convierta en elefante blanco. Bueno, me preocupan tus palabras, Magín, y realmente hay un viejo dicho que dice, el que mucho explica se complica, y en este caso te contradices. Mira, yo voy a volver a la pregunta que nos hizo acá la periodista y nos dice, ¿qué tenemos que hacer para que sea realmente como su nombre dice, aeropuerto internacional? La cosa está fácil, Magín. Políticas públicas. Pedir al nivel nacional que se comprometa a invertir más en Oruro. Ya le hice el ejemplo de Chimoré. Invertido para 21.000 habitantes más de 254 millones de bolivianos. ¿Y para Oruro qué? No existe. Porque la gobernación no se está comprometiendo con el pueblo orureño para exigir al gobierno nacional que se comprometa por el tema de competencias, por un lado. Pero déjame terminar. Por otra parte, nosotros estamos preocupados también por lo que pasa en el aeropuerto, ya sea desde el tema de forma como el tema de fondo. Mira, en temas de forma,
te vas a dar cuenta que tenemos un aeropuerto que evidentemente se encuentra con deficiencias de la infraestructura, por ejemplo, ni siquiera tienes iluminación cuando pasas por el lugar, temas pequeños que se pueden ser subsanados, pero ni la gobernación subsana ese tema. Y peor todavía, se compromete a invertir más para poder ampliar el mismo, y que la Organización de Aviación Civil Internacional es la única que puede catalogar para que sea aeropuerto internacional. Hace rato dije, somos categoría D4, somos solamente para aviones de mediana envergadura, y eso es algo que nos tiene que preocupar como rureños, porque queremos proyectar al departamento como un nodo de enlace en tema comercial, pero no tenemos la capacidad de nuestras autoridades para comprometerse y pedir a nivel central más inversión. A ver, perdón, hay detalles. Una réplica, por favor, una réplica. No es con afán de llevar a una discusión personal, sino que real. Efectivamente, hay que implementar políticas, cierto. ¿Eso de dónde parte? Bueno, hace 5 años. Bueno. ¿Qué han hecho? Pero aquí tiene que partir de lo que son los mandos que nos genera la Constitución Política del Estado. En sus artículos del 300 para allá, hay competencias departamentales. Y la respuesta es acá. Nuestros asambleístas, es decir, Williams, ¿qué planteó como ley en este caso para que el aeropuerto pudiera mejorar esos servicios? Porque de esa ley va a depender una política sostenible del departamento. Yo creo que responda William en este momento. A ver, qué complicado es cuando una persona representa a las minorías dentro de la Asamblea Departamental, cuando ustedes tienen más de 2/3, no solamente en la Asamblea Departamental, tienen en la Asamblea Legislativa, aquí en la Brigada Parlamentaria, hasta tienen en el municipio. Ustedes son los directos encargados de las responsabilidades directas. Y ahí va, ¿sí? A ver, yo creo que aquí nos estamos, perdón, para aclarar dos aspectos, porque nos estamos viendo a dos campos completamente adversos. Primero, yo rescato las palabras del señor Eduardo cuando dice, cuando uno no sabe, especula, pero cuando uno sabe, sí afirma. Y principalmente en la página, que todos pueden entrar a la página de la DGAC Bolivia, es donde está la catalogación del aeropuerto y donde sale cada mes la catalogación que tenemos del aeropuerto. Solamente tenemos criterios a priori, perdón, de especular, de decir, tendremos servicio de detección en tierra inmediato. Recordemos que el Dakar, el aeropuerto principal para el Dakar, ha sido el Aeropuerto Internacional de Oruro. Hemos tenido la mejor catalogación por el Dakar, un tema internacional. Ahora, más allá que repito y me mantengo y sostengo, para tener mayor cantidad de vuelos internacionales, y como lo ha dicho acá el ingeniero Magín, estudio de mercado. ¿Cuánta gente realmente optará por utilizar una ruta internacional? Y he puesto textual y claro el ejemplo de Iquique. ¿Por qué ha fracasado esa ruta? 100 bolivianos terrestre, costo en aeronave. Entonces yo creo que cuando tenemos que hablar de un tema hay que también entrar a la parte técnica, a la parte social, a todo el ámbito para poder vertir un criterio realmente correcto de lo que es el aeropuerto. Ahora, cuando hablamos de políticas, ahí nos vamos. Cuando hablamos de políticas, tenemos que revisar, es bien cierto, la Constitución Política del Estado. El Aeropuerto Internacional de Oruro, al empezar mi intervención, fui clara, depende del Viceministerio de Transporte y Obras Públicas, por mandato de nuestra misma Constitución, es decir, esto depende del nivel central del Estado. Como gobernación podemos generar algunas políticas, podemos coadyuvar lo que está haciendo y lo que hemos estado haciendo con el hermano gobernador, las invitaciones a las empresas, reuniones con las empresas, facilitarles el estudio de mercado a las empresas, inclusive a muchas empresas les ha dicho que se les va a habilitar oficinas para que ellos puedan atender. Se está haciendo las políticas para que puedan venir otras aerolíneas. Caso Ecojet, que ya está con esa ruta, repito, que está dando. ¿Por qué? Porque se les está dando todas las garantías, el servicio, y es una política que está haciendo a través de la gobernación. Ahora, es cierto y evidente, los asambleístas también tenemos un trabajo que hacer. No se trata de decir soy minoría, se trata de hacer las cosas, no solamente de hablarlas. Hay que hacerlas y como se dice, también en borrador hay que presentar. Doctor, para redondear, y porque pasamos al tema teleférico, que creo que nos va a generar también diálogo, discusión, porque hay visiones y visiones. Doctor. Hay un tema que muchas veces manifiesta nuestro gobernador, y es la cuestión de unidad. Este tema del aeropuerto internacional, como lo ha manifestado el asambleísta, es una competencia privativa del nivel central.
privativa. Si nosotros como departamento intervenimos, es a través de convenios, ¿no? Con la aquiescencia, con el visto bueno del nivel central, ¿no? Entonces podemos intervenir y apoyar como se ha hecho hasta la fecha, ¿verdad? Pero más allá es un tema, una competencia privativa, y mucho tiene que ver el tema de unidad. Nosotros como Rureños recordamos que algunos proyectos se han truncado básicamente por el tema de algunas disensiones, desacuerdos que hubo entre Rureños y que paralizaron algunas obras en el pasado. Creo que básicamente para ir avanzando más adelante tenemos que todos ponernos de acuerdo en un tema de unidad. 2013 manifestaba William, hasta la fecha son 5 años que han pasado, ¿verdad? Pero tenemos el aeropuerto en 5 años. Antes del 2013 no teníamos esto, entonces es un tema también, yo creo, conciencial de saber asumir nuestras responsabilidades, así como nuestros derechos, también nuestras responsabilidades, de que tenemos que unirnos, tenemos esa obligación por el Departamento de Oruro y dejar, digamos, llamarlo elefante blanco, porque con eso también, de verdad, de alguna forma, estamos causando en la sociedad, en la ciudadanía, un concepto negativo del aeropuerto, y eso no debería ser así, ¿no? No debería ser así. Justamente, antes de darle la palabra al exasambleísta Eduardo Campos, ese es el propósito de este programa, determinar si es o no. Las declaraciones del 29 de junio, ¿por qué el gobernador, muy molesto, convoca una conferencia de prensa? Porque en la sede de gobierno decían, ¿para qué han invertido pues en Oruro? Nadie utiliza ese aeropuerto. Justamente este espacio plantea este tema con la opinión pública para aclararle el panorama. ¿Es o no es un elefante blanco? Obviamente la conclusión la está sacando... Pero en La Paz, En La Paz, si bien salió esa declaración, creo que fue en la página 7, Sí, página 7. no fue una autoridad, no fue una persona autorizada, sino que fue una persona que voluntariosamente se dio la tarea de declarar, sin ningún sustento sólido. Es que eso es lo que nos está llevando a malos vientos. Pero justamente Entonces, ahora, perdón, no por esa declaración nosotros vamos a hacernos inducir a que los proyectos de Oruro habían sido elefantes blancos. No debemos de caer. Pero, ingeniero, no, más allá de caer o no, la gente, como todos, es inteligente y se va a dar cuenta si es o no. Justamente espacios de diálogo como estos, que los estamos promoviendo en esta noche con este tema en particular, tiene ese propósito. Claro. Porque las declaraciones pueden salir más allá y pueden tener mucha resonancia y nos afecta como orureños. Y justamente nosotros primero debemos tener el panorama clarísimo. A ver, Eduardo, Sí, antes de podría cerrar. comentar algo. Primero, que no me parece relevante discutir si es o no es relevante, ¿no? Los datos son concluyentes: 1, 2, 3, 5 vuelos es poco. Estamos subutilizando nuestro aeropuerto. ¿En base a qué dato? Pero es poco. No, pero 10 pongámoslo. Que no hay que hablar de ¿Parece así? memoria. No, es que estás mal, Eduardo. No, pero espera. Eduardo, es que puedes terminar. Del Está mal. aeropuerto que tenga Eso- 2 o 3 vuelos, estamos subutilizando ese equipamiento. La otra, es evidente que no es responsabilidad de la gobernación de administrar, claro, pues es de otros, pero es tarea de la gobernación las políticas públicas de fomento a actividades económicas. Una de estas es el futuro del aeropuerto, ¿no? A ver, Ahora, como ejemplo quiero comentar un dato que nos va a ilustrar lo que en otras regiones hace. Tarija y Santa Cruz hace ya mucho tiempo, décadas, para mejorar el copamiento de su hotelería, una actividad privada, en coordinación con los colegios de profesionales y otras instituciones, se han lanzado eventos de carácter nacional e internacional. Esos son encadenamientos generados por políticas públicas desde la gobernación. ¿Con el propósito de qué? De hacer eventos en Santa Cruz, en Tarija. ¿Qué beneficio tiene Tarija? Los hoteles se llenan, se justifican las inversiones, la actividad turística crece, se vende la ciudad como un destino. Esas cosas nos hacen falta, y eso hay que hacerlo entre lo público y lo privado. No vamos a discutir pues que eso no es relevante, no creo lo relevante, por eso repito, lo relevante es hacer que ese aeropuerto sea útil, y en este momento creo que estamos utilizando. Bueno, a ver, las últimas consideraciones, por favor, porque hablamos de inmediato sobre el teleférico, ese es nuestro compromiso, porque tiene una realidad distinta también el tema del teleférico turístico Virgen del Socavón. Para pasar al tema, yo quisiera quedar en algo claro. Eduardo, con todo respeto, efectivamente dijiste, no es relevante hablar si es o no es elefante blanco, pero tenemos que decir, ¿es o no es?
no tiene que ser un elefante blanco, A una ver, infraestructura tanto nos ha costado. No puede ser que nos conformemos con que sea una infraestructura que no usemos. Tenemos que usarla, pues. Ahora no la estamos usando bien, eso también está demostrado. Con el dato que nos dan un vuelo, dos vuelos, a ver. nos da pena pues que sea así. Tienen que ser más vuelos, pues. Perdón, yo les digo una cosa. La verdad, repito y me mantengo. Cuando hablamos de memoria, incurrimos en esto. Cuando no investigamos, no vemos, no usamos la molestia por lo menos de ir a hablar, investigar y ver. Son 21 vuelos que se estaban manejando solamente con una aeronave, pero no estamos tomando en cuenta los vuelos charters que vienen. Hay vuelos charters, vuelos privados que llegan a Oruro, llegan fines de semana. Y eso podemos sacar, de acuerdo a lo que nos dan los señores de Asana, cuántos vuelos charters se atienden. Los vuelos que tenemos ahí, la escuela de... del colegio militar, ¿qué es? De aviación, la Fuerza Aérea, constantemente hacen pruebas, están volando, están utilizando el espacio aéreo. Entonces no podemos decir solamente son 21 los que ves, pero cuando realmente te metes, repito, para hablar un tema tienes que tener el conocimiento técnico, la investigación y la certeza. Yo con certeza afirmo, porque yo sí me he metido a profundidad con el detalle del aeropuerto, y yo sí puedo certificar, puedo asegurar que el aeropuerto es utilizable, es rentable, inclusive el uso que se da para los vuelos charters, como hemos dicho, los vuelos que han llegado de Argentina, época DACA, que nos han dado la mejor certificación, creo que es lo mejor que podemos hacer. Un paseño, un Camba, uno de Santa Cruz, siempre va a querer defenestrar a su competencia. Y lastimosamente la gente que ha hecho esa opinión en página 7 no es un orureño que quiera de verdad a su tierra. Los orureños que queremos a nuestra tierra no deberíamos defenestrar así. Para concluir, Mónica, mira, este es un tema que la conclusión la saca el televidente que nos está acompañando a esta hora de la noche, y lo hacemos también a través de las redes sociales, a través de Coteor, a través de Señal Abierta y obviamente hace un mes hasta a través de la operadora Tigo. Entonces tenemos amplia cobertura. Si no nos están viendo, nos están siguiendo en las redes sociales. Carmen, lo último, por favor. Sí, perdón, a lo que decía Danitza, nuestra asambleísta, yo tengo un pequeño reporte de los personeros del aeropuerto. Ellos están muy complacidos con las visitas inclusive de nuestros niños. Están visitando allá frecuentemente, lo que en el pasado no podían hacer. Estos niños tienen la posibilidad de poder conversar con el piloto inclusive. Conversan y estos niños seguramente se van a formar pilotos, que soy tantos otros oficios y servicios que tiene el aeropuerto. Dan unas vueltas, ven el avión, o sea, ¿no? las diferentes capacidades que tienen. O sea, esto es importante también para nuestra sociedad, ¿no? Ahora, es más, hace poco hemos sostenido una reunión para poder hacer un trabajo conjunto. El sector del empresariado privado es importante que vaya promocionando sus productos allá en el sector del aeropuerto. Eso ya está en proyecto, de modo que se les va a asignar unos espacios, y el licenciado Carlos Cuarite, quien es el responsable, el director del aeropuerto, señaló textualmente que están espacios totalmente disponibles para el empresariado privado, para el sistema hotelero, etcétera, para que ellos puedan promocionar sus productos, es decir, hotelería, industria, etcétera, de modo que el visitante cuando llega pues ya vaya a aquel lugar. Eso se llama crecimiento, desarrollo económico también, ¿no? Así con el énfasis que la asambleísta defiende el estado actual del aeropuerto, habría que pedirles también del teleférico. Pedirles un compromiso en trabajar con políticas, y hacía mención ya don Magín de algunas políticas, pero ser más agresivos. No nos conformemos con lo que tenemos, avancemos a tener más. Tenemos desafíos, o sea, de tener un mejor aeropuerto con mejores servicios. Lindo sería ya tener itinerarios internacionales. Exacto. Sería lo óptimo para justificar el nombre de nuestro aeropuerto. No, más allá de enfrascarnos en una discusión que si tiene, que si no tiene, que estamos con 1, con 2, con 5, más allá de la discusión que hemos tenido aquí, nutritiva, por cierto, hemos tal vez desenmascarado algunas situaciones del estado actual de nuestro aeropuerto, Mónica, pero pedirles que trabajemos en políticas de manera conjunta. Bien decía aquí el doctor, hablemos de unidad y avancemos con eso. Mónica, a partir de aquí debemos empezar la discusión en esta mesa. ¿Por qué? Porque necesitamos conjuncionar, es decir, impulsar el desarrollo como unidad orureña. Aquí falta actores, por ejemplo, el municipio mismo también.
O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el rol del municipio? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de las dos secretarías importantes que tenemos? Secretaría de Culturas que tiene la Gobernación, por supuesto, que nosotros estamos acá, pero hay que discutir ese nivel. Allá el municipio también tiene, el aeropuerto tiene, el empresariado tiene, porque ¿quiénes vamos a impulsar? Sector público y el sector privado. Esas alianzas es la que tenemos que hacer y a partir de ahí empecemos a empujar. Es que es nuestro Oruro, y Oruro tiene que crecer. Perdón, para terminar, por ejemplo, este tema de políticas públicas, evidentemente estamos hablando, como hemos dicho, con el hermano gobernador, con otras empresas, pero también no nos olvidemos y tenemos que resaltar que en el Aeropuerto Internacional de Oruro está el servicio en tierra que es de ENAT, de la empresa de SAT, y esta empresa, por todas las características que inclusive tiene el aeropuerto, capacita actualmente con docentes de España que han llegado en el mes de mayo y abril, que ha sido 3 semanas de capacitación, a Uyuni, a Potosí, Yacuiba, Chimoré. ¿Para qué? Para que ellos puedan dar el servicio de aeronáutica también allá. Entonces no solamente se está quedando en el tema de los vuelos, sino también ya se está hablando de ese tema de capacitación y ver que gente orureña pueda conocer mucho más de la aeronáutica. Ahora, el tema, bueno, creo que ya tenemos para redondear la idea de todo lo que se ha planteado en casi hora y cuarto. Y estamos ya para hablar del teleférico, Carmen, porque eso es un tema y una realidad aparte. Todavía, William, no sé si se queda diciendo si es Elefante Blanco o no el aeropuerto. Gracias por tu pregunta, celebro eso. El que dijo que es Elefante Blanco es un diputado nacional, se llama Wilson Santamaría, estudiante nacional. Mi persona cree y está convencido y seguro que el aeropuerto no está siendo utilizado de forma eficaz, porque faltan políticas públicas, imagínate. Y un tema importante que me comprometo a trabajar es el tema, por ejemplo, subsanar a través de una ley departamental el tema del derecho propietario. ¿Sabe usted, televidente, que el tema del derecho propietario todavía no está a nombre de Juan Mendoza? Es decir, aeropuerto Juan Mendoza, no, de decir, no tenemos el derecho propietario del aeropuerto. Y es un tema que tiene que subsanarse. A ver, para el derecho propietario no tiene que tener el departamento de Oruro, tiene que tener Asana, y Asana es el que está tramitando su derecho propietario, entonces tampoco podemos hablar a la ligera. Pero ley departamental. No puede sacar ley departamental. Ahora, esas son las confusiones, lamentablemente. El tema del aeropuerto, por supuesto que no es tema cerrado, Mónica, y a los panelistas invitados. Esas son las confusiones terribles, ¿no? La que desorienta a la población lamentablemente. Esas son las confusiones, porque Juan Mendoza, ¿cómo va a tener el derecho propietario? Ha sido un error. He aclarado de que se tiene que colocar el nombre del aeropuerto. Pero, no, el derecho propietario tiene que hacer Asana y tramitar porque Asana. Porque el boliviano ahorita está supuestamente con pero Floyd Ario lo ha pasado con una ley Asana, entonces hay que saber, pero no hay que hablar de memoria. No puedes hablar de memoria también quiere decir que la asociación que organiza el DACA es la que cataloga el aeropuerto. No puedes tú hablar de una ley departamental para dar un derecho propietario a una entidad pública. Mónica, pasemos al tema del teleférico que también nos convoca. Dada la inversión que se ha hecho, la administración